Hay personas que pasan por la vida sin que nadie las vea realmente. Trabajan, sonríen, sirven, y el mundo las trata como si fueran parte del mobiliario. Nadie les pregunta su nombre, nadie se detiene a conocer su historia. Nadie imagina que detrás de ese uniforme sencillo puede existir algo tan poderoso que sea capaz de detener a toda una sala. Eso era exactamente lo que le pasaba a Camille. Una joven camarera tímida, de voz suave y pasos silenciosos, que trabajaba en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Un lugar donde los trajes valían más que su salario mensual. Donde los clientes no miraban a los ojos a quienes les servía la comida. Donde el color de su piel había sido, más de una vez, razón suficiente para que alguien pidiera ser atendido por otra persona. Camille lo soportaba. No porque no le doliera, sino porque necesitaba ese trabajo, y porque había aprendido, desde muy pequeña, que el mundo no siempre está listo para ver lo que realmente eres. Pero esa noche, un hombre entró al restaurante. Un hombre mayor, de Sicilia, que no hablaba casi nada de inglés. El padre del CEO más poderoso de la empresa que financiaba ese establecimiento. Un hombre al que todos en ese salón querían impresionar. Y Camille, la camarera tímida que nadie veía, fue la única persona en toda esa sala que supo exactamente cómo recibirlo. Lo que pasó en los siguientes minutos cambió su vida para siempre y expuso algo sobre ese mundo elegante que nadie estaba preparado para ver. Camille Adolfo tenía 26 años y llevaba 3 trabajando en el restaurante Alborada. Era el tipo de lugar donde las reservaciones se hacían con semanas de anticipación, donde la carta de vinos era más larga que un libro de historia, y donde la clientela llegaba no solo a comer, sino a ser vista. Camille no encajaba en la estética del lugar. O al menos, eso era lo que algunos jefes de sala habían insinuado desde el primer día que llegó a trabajar ahí. Era joven, negra, de estatura media, y de una timidez que a veces la hacía parecer invisible. No hablaba más de lo necesario. No levantaba la voz. No se imponía en ninguna conversación. Pero hacía su trabajo con una precisión y una dedicación que era difícil de igualar. Recordaba los nombres de los clientes habituales. Anticipaba lo que iban a pedir antes de que abrieran la boca. Notaba cuando alguien necesitaba más agua, más pan, más tiempo para decidir. Era el tipo de camarera que los buenos restaurantes necesitan, pero rara vez reconocen. Lo que nadie en el Alborada sabía de Camille era que había crecido en una familia de origen ganés, con una historia profundamente enraizada en África Occidental. Su abuela había sido una de las últimas personas en su familia que hablaba con fluidez 3 lenguas africanas tradicionales. Camille había crecido escuchando historias de su tierra, de su cultura, de su gente. Historias que le enseñaron que el respeto no se da de la misma manera en todos los lugares del mundo, que cada cultura tiene su propio lenguaje de honor, y que conocer ese lenguaje es una de las formas más profundas de ver a alguien de verdad. Pero en el Alborada, nadie le preguntaba sobre eso. En el Alborada, Camille era la camarera del sector 2. Nada más. Durante 3 años, había soportado comentarios de clientes que le pedían que hablara más despacio porque no la entendían, insinuando que el problema era ella y no su propia falta de atención. Había soportado miradas que la evaluaban de arriba a abajo como si su presencia en ese espacio requiriera justificación. Había soportado que una vez, un cliente regular, había solicitado específicamente que su mesa fuera atendida por otra persona, sin explicaciones, sin necesidad de darlas. Y el encargado había cedido sin cuestionarlo. Camille había ido al baño esa noche y había llorado en silencio durante 5 minutos. Luego se había lavado la cara. Había salido y había seguido trabajando el resto del turno con la misma calma de siempre, porque eso era lo que hacía. Aguantaba, trabajaba y guardaba dentro todo lo que el mundo no estaba listo para escuchar, hasta la noche de martes en que todo cambió. Esa tarde, el encargado del restaurante había reunido al personal con cierta urgencia. Les había informado que esa noche llegaría un invitado muy especial, el señor Enzo Ferrante, padre de Marco Ferrante, el CEO de Ferrante Global, el grupo empresarial que tenía un acuerdo de largo plazo con el Alborada.
Marco Ferrante era conocido en los círculos de negocios de la ciudad. Joven, brillante, de presencia imponente. Y esa noche, su padre venía a visitarlo de Sicilia por primera vez en años. El encargado dejó muy claro que esa noche no había margen de error, que todo debía ser perfecto, que el servicio debía estar a la altura de la ocasión. Y con esa presión cargando sobre todos los hombros del personal, comenzó la noche. Enzo Ferrante llegó a la Alborada a las 8:20. Era un hombre de 72 años, de cabello blanco impecable y espalda recta. Venía acompañado de su hijo Marco y de 2 asistentes del grupo empresarial. Desde el momento en que entraron por la puerta, fue evidente que la mayoría del personal no sabía cómo manejar la situación. El encargado del salón intentó comunicarse con Enzo en inglés. Enzo respondió en italiano con una sonrisa cortés, que dejaba claro que entendía poco o nada de lo que le decían. Marco Ferrante explicó brevemente que su padre hablaba italiano y siciliano, algo de francés antiguo, pero casi nada de inglés ni de español. El encargado asintió con una sonrisa tensa y empezó a hablar más despacio y más fuerte, como si el volumen fuera a cambiar el idioma. Enzo Ferrante observaba la escena con la paciencia de alguien que ha visto muchas veces cómo el mundo trata de compensar su ignorancia con ruido. La mesa fue preparada con precisión milimétrica. Todo estaba en su lugar: las copas, las velas, el pan recién horneado. Pero cuando llegó el momento de asignar qué camarero atendería la mesa, el encargado del salón cometió lo que él pensaba era la decisión más lógica. Asignó al camarero de más experiencia visible, el más alto, el de voz más grave, un hombre llamado Esteban, que llevaba 10 años en el restaurante y que en ese momento estaba gestionando 3 mesas al mismo tiempo. A Camille le fue asignada, por descarte, una mesa auxiliar cercana, la mesa de apoyo, la que nadie quería. Y ahí estaba ella, en silencio, haciendo su trabajo invisible cuando ocurrió algo que nadie había calculado. Esteban se acercó a la mesa de Enzo Ferrante para tomar los pedidos, pero en el momento en que intentó comunicarse con el anciano, quedó claro que la barrera del idioma era total. Esteban no hablaba italiano. Los asistentes de Marco intentaban traducir, pero de manera torpe y fragmentada. Marco Ferrante, que hablaba un italiano más moderno y acelerado que el de su padre, intentaba servir de puente, pero estaba al teléfono resolviendo un asunto urgente de negocios. La situación comenzaba a volverse incómoda. Enzo Ferrante miraba el menú con una expresión amable pero ligeramente distante. Era el tipo de incomodidad silenciosa que un hombre de su edad y dignidad no iba a expresar en voz alta, pero era completamente visible para quien supiera leer el lenguaje de las personas. Y Camille lo leyó. Desde su posición en la mesa auxiliar, había observado toda la escena desde el principio. Había visto la tensión del encargado. Había visto los intentos fallidos de comunicación. Y había visto algo en el rostro de Enzo Ferrante que los demás no habían notado. Una expresión pequeña, casi imperceptible, que ella reconoció de inmediato. Era la misma expresión que había visto en el rostro de su abuela cuando llegaba a un lugar nuevo y sentía que nadie la veía realmente. Esa mezcla de cortesía y soledad, de presencia física y ausencia emocional. Y antes de que su mente pudiera pensar demasiado, antes de que el miedo a equivocarse pudiera detenerla, Camille hizo algo que nadie esperaba. Se acercó a la mesa, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie le diera permiso, sin esperar a que el encargado le hiciera una señal. Se acercó con sus pasos silenciosos de siempre, y cuando llegó a la altura del señor Enzo Ferrante, se detuvo. Lo miró directamente, con respeto, con calma, con la seguridad tranquila de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Y entonces hizo algo que paralizó a toda la mesa. El silencio que cayó sobre esa parte del salón fue inmediato. Marco Ferrante, que había bajado el teléfono instintivamente, miraba sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. El encargado del salón, desde el otro extremo, había notado el movimiento de Camille y frunció el ceño. Esa no era su mesa. Esa no era su función. Los asistentes de Marco se miraron entre sí.
pero ninguno de ellos dijo nada, porque lo que estaban viendo los dejó sin palabras. Camille, con una postura que nadie le había visto antes, con una seguridad que parecía venir de un lugar muy profundo dentro de ella, realizó un gesto de saludo tradicional. No era un gesto europeo, no era el saludo corporativo de un restaurante de lujo. Era un gesto que venía de la memoria de su familia, una forma de inclinación y de colocación de las manos que en la cultura de muchos pueblos del África Occidental significaba algo muy específico, que quien llegaba era visto, que quien llegaba merecía ser recibido, no como cliente, no como invitado, sino como una persona con historia, con dignidad, con peso en el mundo. Y luego en voz baja, con una calidez que cortaba el aire frío del restaurante, pronunció algunas palabras en su lengua materna. Palabras que no estaban en ningún menú, que no estaban en ningún protocolo de servicio, que no habían sido ensayadas para ese momento. Palabras que en la lengua de su abuela significaban algo parecido a esto: que el viajero que llega desde lejos trae consigo la historia de su lugar de origen y que esa historia merece ser recibida con honor. Enzo Ferrante, que había estado mirando con esa amable distancia de antes, cambió su expresión completamente. Sus ojos se abrieron de una manera diferente, no con sorpresa superficial, sino con algo más profundo: reconocimiento. Porque Enzo Ferrante había vivido 72 años en Sicilia, y en esos 72 años había aprendido algo que la gente joven del mundo de los negocios a veces olvida: que el respeto genuino no tiene idioma, que cuando alguien te ve de verdad, lo sientes en el cuerpo antes de procesarlo en la mente. Y esa joven, esa camarera tímida que nadie miraba, lo había visto de verdad. Enzo Ferrante respondió de una manera que nadie en esa sala esperaba. Se puso de pie. Un hombre de 72 años, en el restaurante más exclusivo de la ciudad, se puso de pie ante una camarera y realizó a su manera el mismo tipo de inclinación que ella le había ofrecido. Un gesto de reciprocidad, un gesto que en cualquier lenguaje del mundo significa lo mismo: te veo también. La sala entera procesó eso en silencio. Marco Ferrante, que había viajado por 4 continentes y negociado contratos por millones, miró a su padre de pie ante aquella joven y sintió algo que raramente sentía en esas salas de espejo y cristal. Sintió vergüenza, no de su padre, sino de todo lo que ese mundo representaba, de todas las veces que había entrado en ese restaurante y no había visto a Camille, de todas las personas como ella que existían en los márgenes de su mundo de privilegio y a quienes nadie se tomaba el tiempo de ver realmente. El encargado del salón, que había caminado hacia la mesa con la intención de redirigir a Camille discretamente, se detuvo a mitad de camino, porque no había nada que redirigir. Lo que estaba ocurriendo era la única cosa real en toda esa sala esa noche. Enzo Ferrante, con su italiano melodioso y sus manos expresivas, comenzó a hablar, no con los asistentes, no con el encargado, con Camille. Ella no entendía cada palabra, pero entendía el tono, y el tono decía todo lo que necesitaba decir. Marco se acercó entonces y tradujo en voz baja. Su padre quería saber su nombre, su padre quería saber de dónde venía su familia, su padre quería saber quién le enseñó ese gesto. Y Camille, que llevaba 3 años siendo invisible en ese lugar, que había aprendido a reducirse para ocupar menos espacio, que había guardado dentro de sí misma una historia que nadie le había pedido, comenzó a contar. Habló de su abuela, habló de Ghana, habló de las lenguas que su familia había preservado a través de generaciones, como se preserva algo que vale más que el dinero, como se preserva algo que ninguna frontera, ninguna migración, ningún mundo nuevo puede borrar completamente. Y Enzo Ferrante la escuchó, con los codos sobre la mesa, con los ojos fijos en ella, como si todo lo demás en ese salón hubiera dejado de existir. En algún momento de esa conversación, alguien en una mesa cercana sacó un teléfono.
no para fotografiar la comida, sino porque lo que estaba ocurriendo era tan inesperado, tan completamente ajeno al ambiente calculado y frío de ese lugar, que instintivamente quiso preservarlo. Y eso cambió todo lo que vino después. La noche terminó sin incidentes. Enzo Ferrante cenó tranquilamente, habló con su hijo y antes de levantarse de la mesa, hizo algo que el encargado del salón no había visto en 10 años de carrera. Solicitó hablar con el responsable del restaurante, no para quejarse, sino para pedir, con la amabilidad firme de alguien que no hace sugerencias sino declaraciones, que esa joven camarera recibiera el reconocimiento que merecía. Dijo, según Marco tradujo después, que había comido en los mejores restaurantes de Europa, de Asia, de América, que el servicio técnico era fácil de encontrar, que lo que había recibido esa noche de parte de esa joven era algo completamente diferente, que había llegado a esa ciudad sintiéndose un extraño y que esa joven lo había recibido como si llegara a casa. El dueño del restaurante, que había sido llamado a la sala por el encargado, escuchó esas palabras con el rostro transformándose lentamente, porque Marco Ferrante no era solo un cliente importante, era el hombre cuyo acuerdo comercial representaba una parte significativa de los ingresos anuales de la Alborada. Y ese hombre estaba mirando al dueño con una calma que era también una advertencia. El nivel de atención que le presta a las personas que trabajan para usted dice exactamente qué tipo de lugar es este. Las grabaciones que se habían hecho esa noche en las mesas cercanas comenzaron a circular antes de que Camille llegara a su casa. Para la mañana siguiente, habían llegado a miles de personas. Para el día siguiente, a decenas de miles. No por el lujo del restaurante, no por la fama de Marco Ferrante, sino por ese momento, por ese hombre de 72 años puesto de pie ante una camarera, por esa joven que había cargado durante años una historia que nadie le había pedido y que en el momento correcto, ante la persona correcta, la había ofrecido con una generosidad que no tenía precio. Lo que ocurrió con Camille después no fue un cuento de hadas instantáneo. El mundo real no funciona así. Pero sí ocurrieron cosas reales. Marco Ferrante la contactó formalmente días después, no como jefe, no como cliente, como alguien que quería hacer las cosas bien. Le ofreció una posición en el área de relaciones culturales e internacionales de su empresa, un puesto que nadie había creado antes porque nadie había visto la necesidad. Hasta esa noche. Camille tomó tiempo para decidir, como siempre hacía, con calma, con cuidado, sin dejarse llevar por la emoción del momento. Y cuando aceptó, lo hizo con la misma seguridad tranquila con la que se había acercado a esa mesa sin que nadie se lo pidiera. Pero lo que queda de esta historia no es el final profesional de Camille. Lo que queda es algo más importante. Durante años, Camille había sido invisible en ese restaurante, no porque fuera discreta o tímida, sino porque el mundo en el que trabajaba había decidido, sin decirlo en voz alta, que ciertas personas merecen menos atención, que ciertos uniformes hacen que el que los lleve sea menos digno de curiosidad, de respeto, de reconocimiento. Y ese mundo no es solo el de los restaurantes de lujo. Es el mundo de las oficinas donde alguien hace el trabajo y otro recibe el crédito. El mundo de las reuniones donde una persona habla y nadie responde, hasta que alguien con diferente apariencia dice lo mismo. El mundo donde el color de la piel de alguien funciona como un filtro invisible que decide cuánto espacio puede ocupar esa persona, cuánta voz puede tener, cuánta historia puede cargar sin que el mundo la considere una carga. Camille había aprendido a existir dentro de esos límites, no porque los aceptara, sino porque el mundo le había enseñado que protestar tenía costos que ella no siempre podía pagar. Pero esa noche, cuando vio a un hombre viejo sintiéndose solo en una sala llena de gente, algo en ella reconoció algo en él. La sensación de estar presente y ausente al mismo tiempo, de estar en un lugar y no pertenecer a él. Y en lugar de quedarse en su lado del espejo, cruzó.
no con palabras de protesta, no con discursos de justicia, sino con el gesto más simple y más profundo que cualquier ser humano puede ofrecer a otro. Te veo, eres real, tu historia importa. Eso es lo que hizo Camille. Y la respuesta de Enzo Ferrante demostró algo que muchas personas necesitan recordar: que el respeto genuino no tiene barreras de idioma, de cultura, de edad, de dinero. Que cuando alguien te trata como una persona real, el cuerpo lo sabe antes que la mente. Y la respuesta natural es reciprocar. El problema no es que los seres humanos no sepan respetarse entre sí. El problema es que el mundo les ha enseñado a desconectar ese instinto cuando la persona frente a ellos no encaja con la imagen de quien merece respeto. La historia de Camille Adofo es la historia de lo que pasa cuando alguien decide no desconectar ese instinto, cuando alguien decide ver, realmente ver, a pesar de los años de invisibilidad, a pesar del cansancio, a pesar de todos los mensajes que el mundo le había enviado diciéndole que su lugar era el fondo, el margen, el silencio. Ella eligió el gesto, y ese gesto cambió la noche, y esa noche cambió algo más grande, porque cada vez que alguien elige ver al otro de verdad, algo en el mundo se corrige un poco. No lo suficiente todavía, nunca lo suficiente todavía, pero lo suficiente para que una joven que llevaba 3 años siendo invisible se levante una mañana diferente, con su nombre en los labios de personas que jamás la habrían mirado 2 veces, con su historia finalmente fuera de donde la había guardado, con la certeza de que lo que cargó toda su vida no era una carga, era un regalo, y había llegado el momento correcto para ofrecerlo. La pregunta que queda después de escuchar esta historia no es solo cuántos Camille existen en el mundo. La pregunta es cuántas veces nos hemos sentado en una sala llena de gente y no hemos visto a quien nos estaba sirviendo. ¿Cuántas veces hemos pasado junto a alguien que llevaba una historia extraordinaria y hemos seguido caminando sin siquiera detenernos? El racismo no siempre llega con violencia. A veces llega en forma de invisibilidad, en forma de presencia que se tolera, pero no se ve, en forma de 3 años trabajando en un lugar donde nadie te pregunta tu nombre. Y la respuesta a ese tipo de racismo no siempre es una confrontación. A veces la respuesta más poderosa es un gesto, una memoria, una historia que alguien guardó durante años y decidió compartir en el momento exacto en el que el mundo la necesitaba. Camille lo hizo, y el mundo la vio. Al fin. Si esta historia te llegó al corazón, dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte las historias que subimos cada día. Compártela con alguien que necesite escucharla. Nos vemos en el próximo video.